¿Sí está? ¿Sí está? ¿A quién le toca? Ah, Carlos, ¿está Carlos? Doctora, justo me acaba de mandar un mensaje avisándome que se puso mal hoy en una visita al hospital que tuvimos de neumo y que no se siente bien, que si puede exponer la siguiente semana. No. Entonces, la siguiente semana, bueno, pues entonces ya perdió su participación. Ojalá que se mejore. Vamos a ver entonces el síndrome. Denme un minutito. Golden Heart, síndrome de Golden Heart. Acá está. Vamos a ver. Bueno, este síndrome también se conoce con el nombre de... Ay, espérenme. Está acá. Bueno, la que ya tenía abierta primero y luego busco la otra. Aquí está. Vamos a platicar de... Aquí está Ok, vamos a platicar del labio y paladar hendido. Entonces, ahí no... ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Sí, ¿Sí? doctora. Ok. Bueno. Entonces, recuerdan que cuando nosotros estábamos, cuando se estaba formando nuestra carita, nuestros procesos nasales mediales se fusionaban hacia la parte inferior con el proceso frontonasal y hacia los lados con los procesos laterales se fusionaban con el maxilar para formar justamente la parte de la premaxila o el paladar primario que se formaba desde la sexta hasta la octava semana. En este tiempo, nuestros procesos, en particular los procesos nasales medios, iban a formar la parte anterior y los tres componentes de la premaxila, que sería el componente labial, el componente maxilar y el componente palatino. Cuando esto se está fusionando, se une se une hacia el maxilar con unas líneas oblicuas, que serían estas de aquí, y posterior a eso, dejando un vértice hacia la parte posterior donde termina el agujero incisivo. De ahí hacia atrás se forma ya el paladar secundario. Entonces, esto pasaba mientras en la parte de abajo se formaba la lengua y ya lo habíamos platicado que cuando se formaba la lengua queda como atrapada como en esta situación. La voy a hacer un poquito más grande. Aquí. Entonces, queda la lengua, quedan las dos crestas palatinas laterales y entonces el espesor de la lengua puede llegar a impedir que las dos crestas palatinas laterales se fusionen con el tabique nasal y por lo tanto va a darnos un defecto en esta fusión, que será el paladar hendido. Eso puede ser desde el paladar y hay diferentes tipos de paladar hendido y otro será cuando la premaxila no se une al maxilar de manera correcta, ya sea en su componente labial, que podría darnos entonces el labio hendido, en su componente alveolar, que sería un labio hendido más profundo, o ya en el componente palatino, que sería ya un labio y paladar hendido, ¿de acuerdo? Que se puede tener o puede comunicarse con el paladar hendido porque el descenso de la lengua no se dio entre la semana 6 y la semana 8, cuando las dos crestas palatinas debieron de haberse fusionado. Entonces, al tener defectos como estos, vamos a tener problemas aberturas que no se fusionaron en cuanto a la parte de, ya sea el componente la premaxila o las dos crestas palatinas laterales. Esto pasa porque hay una deficiencia de ciertos genes, en particular el PAX6. El PAX6 es uno de los genes que nos va a
pasar la información a que las células vayan hacia la parte medial y migren y entonces proliferen y fusionen o terminen de crecer estas estructuras y se une un lado con el otro. Al tener una deficiencia en este gen PAX6, vamos a tener deficiencia en la fusión de estos procesos. ¿De acuerdo? Vamos a tener entonces como definición que el labio hendido será esta alteración de la mesodermización de los procesos nasales medios con el proceso maxilar, solamente la parte de la premaxila. El paladar hendido, entonces, es una falta de fusión de las dos crestas palatinas laterales entre sí con el tabique nasal y ya pues puede tener o no relación con el paladar primario, que sería la premaxila. Vamos a tener factores de riesgo. Los factores de riesgo van a ser el consumo de la madre gestante de alimentos contaminados con plomo, consumo de alcohol o tabaco en el embarazo y desnutrición severa. También tenemos factor de riesgo si hay una disminución en el consumo de ácido fólico, si hay una disminución del ácido retinoico derivado de la vitamina A, va a justamente aumentar nuestra incidencia de este labio paladar hendido. El uso de drogas, en particular unos anticonvulsivos, que será el difenidantoína, va a tenernos mucho más susceptibles a padecer labio y paladar hendido. Y también un aumento de riesgo cuando tenemos problemas hereditarios. Hay síndromes que lo tienen relacionado esta falta de fusión, ya sea el paladar hendido o el labio y paladar hendido, como un punto o como un signo característico de ciertas partes del síndrome. Entonces, el paladar hendido en un 30% se relaciona con de manera aislada y un 70% se relaciona con síndromes que lo tienen como parte de, como defecto que aparece por el desarrollo de estas alteraciones, tanto en la parte genética. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos antecedentes pues, de familiares con este problema, entonces vamos a tener mucho mayor riesgo, de un 20%. Va a ser más el riesgo de padecer labio y paladar hendido. Anteriormente se conocía el labio y paladar hendido, más en particular el labio, como un labio leporino. No sé si ustedes lo recuerden, pero antes se mencionaba que era el labio leporino y eso se debía a que lo relacionaban con un tipo de liebre. Las liebres, si ven ustedes, tienen esta comisura del labio elevada hacia la parte de la nariz y esa misma proyección hacia la parte superior del labio pues simula un labio de liebre y entonces la liebre en particular, la liebre leporina, va a ser la que tomaban de referencia para describir este labio. Ahora es un término que se ha dicho que es despectivo, por lo tanto no se debe de utilizar y se utiliza ahora un labio fisurado o labio hendido y paladar hendido, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a tener mucho mayor riesgo de que aparezca nuestro labio paladar hendido? A partir de la semana 1 hasta la semana 6 o 7. Recuerdan que, perdón, hasta la semana 8. Desde de la semana 6 a la 8 es cuando se están fusionando estos procesos. Los procesos, las crestas palatinas laterales y está descendiendo la lengua. Entonces, ahí tenemos mucho más riesgo de ser más susceptibles a que se presente esta enfermedad. Entonces, esta condición. Entonces, vamos a tener mucho más riesgo desde la semana 6 hasta la semana 8, que es cuando se están funcionando estos procesos. Y se puede diagnosticar en una ecografía a partir de la semana 12. ¿De acuerdo? Este es lo mismo. Lo único que les quiero platicar de aquí es que, bueno, tenemos diferentes grados de labio y paladar hendido, en particular hablando del labio hendido, que sería esta falta de fusión de la parte de la premaxila, el proceso frontonasal y el proceso maxilar, y nos va a traer unas hendiduras hacia la parte del labio. Este es el filtrum. Entonces, tenemos el labio normal, que está completo totalmente el filtrum. Después tenemos el labio fisurado incompleto, que llega a la mitad del filtrum. El labio leporino, labio fisurado completo,
que será el que llega hasta la primer narina unilateral, y el labio fisurado bilateral que llega hacia las dos narinas, ¿de acuerdo? Esto tiene relación entonces con la parte de los procesos nasales, maxilar y nasal medio, frontonasal, maxilar y nasal medio, y por lo tanto engloba solamente la parte de la premaxila y termina o puede terminar hasta el agujero incisivo. De ahí hacia atrás tendríamos el paladar. El paladar tenemos 4 tipos, dependerá de la severidad. Empezaríamos con una leve, que sería clase 1, que sería solamente abarcamos la parte posterior del paladar blando hasta la úvula. O sea, todo está fusionado a excepción de la úvula, por lo tanto tendríamos una úvula bífida. El grado 2 tenemos una fisura palatina incompleta llegando hasta el agujero incisivo. Después tenemos el grado 3 o la clase 3, tendría que ser una fisura unilateral completa del paladar conectándose con un labio hendido unilateral. Y la fisura palatina bilateral, también acompañado del labio hendido bilateral, y esto es una Y característica, comienza a abrirse y hay una falta de fusión tanto del componente de la premaxila como del componente palatino, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Bueno, el labio paladar hendido, en particular hablando del paladar hendido, va a ser el que vamos a tener dificultades tanto en la alimentación, en el lenguaje y la adaptación social. Entonces, es importante aplicar medidas correctivas y medidas también de contención de ciertas estructuras y a ayudar a que se sigan proliferando esas estructuras, vaya que sigan creciendo, y también desarrollar un método indicado o ideal para la alimentación. Los bebecitos que nacen con labio paladar hendido necesitan un obturador, un aparato ortodóntico para sellar o cerrar la cavidad nasal con la cavidad oral y que no permee obviamente el alimento hacia la parte de las fosas nasales, ¿no? Hacia la parte de la nariz. Y entonces necesitamos tapar ese espacio, formar un techo falso de nuestra cavidad oral con un obturador que se llama obturador de Friedman, que creo que ya los habíamos platicado cuando hablamos de Treacher Collins y de Pierre Roman. Entonces, es un espacio, es una plaquita de acrílico que se coloca en la parte posterior, que es esta, que se coloca en la parte superior y posterior de la boca, sellando la base de la nariz, sellando y formando un techo del paladar, un techo de la cavidad bucal, para que esto le ayude al bebé a tener mayor control y contención del alimento, en particular pues del alimento que sería la leche, ¿no? Tenemos problemas también y tenemos que realizar, aparte de esto, cirugías. El tratamiento entonces será con cirugías correctivas, ayudados también del cirujano maxilofacial, con el ortodoncista para hacer este tratamiento, el obturador de Friedman, con el otorrinolaringólogo, porque ciertos pacientes con estas lesiones tienen problemas en la trompa de Eustaquio y entonces hay que a solucionar esa parte, y también debemos de realizar terapias de lenguaje y terapias psicológicas por los problemas emocionales que tenemos. Entonces, las complicaciones de esta afección será, pues obviamente, problemas en la alimentación, en el amamantamiento, que ya dijimos cómo se va a resolver con este obturador que se llama obturador de Friedman. Después de las 5 semanas de vida, podemos realizar una cirugía o necesitamos esperar a que el bebé tenga al menos 5 kilos de peso para poder realizar esa cirugía. Les decía que controlar con un otorrinolaringólogo las constantes infecciones de oído. Esto es porque, bueno, en este tipo de pacientes hay una disfunción y horizontalización de la trompa de Eustaquio,
y eso va a hacer que tengamos infecciones recurrentes y eso a la larga nos puede ocasionar una pérdida de la audición. Entonces es necesario mantener un control adecuado con el otorrinolaringólogo. Este tipo de condición pues nos va a retardar el habla y el lenguaje. Esto es por pues, una mala implantación por obvias razones de los músculos palatinos y una disminución de la audición por esta parte que dijimos anteriormente. También la función de la musculatura de la peribucal va a ser reducida y va a ocasionar pues obviamente que no podamos ejercitar los músculos de manera adecuada y entonces pues va a generar problemas de retraso del habla. Los problemas odontológicos, pues bueno, igual como tenemos y se están afectando en particular la parte de la premaxilar en el labio hendido, nos va a afectar o nos va a retrasar la erupción de los incisivos centrales, laterales y caninos, y eso pues nos va a traer problemas también de la masticación y de las articulaciones. Y los problemas emocionales, pues obviamente por una mala información de este tipo de condiciones, pues va a provocar en los padres culpa, rechazo, miedo, sobreprotección y que va a traer pues problemas emocionales al niño y pues obviamente a la familia. Entonces, deberíamos realizar un tratamiento multidisciplinario. En cuanto al diagnóstico, hay que hacer una evaluación física. Obviamente, la condición o la apariencia del bebé es eso entonces es obvio y entonces tendríamos que hacer un diagnóstico meramente clínico. Sí se puede realizar, como ya les mencionaba, y diagnosticar a través de una ecografía para verificar, pues obviamente que tengamos este labio paladar hendido. En este caso, pues aquí vemos el defecto en el labio, acá también, aquí también y acá podemos ver el paladar, ¿de acuerdo? Entonces es importante realizar esta ecografía o el ultrasonido para realizar para descartar cualquier indicativo. Si ya nosotros tenemos la sospecha de tener o bueno, ya verificando el diagnóstico con el del ultrasonido con la parte clínica, pues podemos adelantar una parte del manejo al inicio o al recibir al bebé para que tengamos todos los componentes necesarios para realizar una buena obturación de ese medio y entonces genere mucho menos rechazo al alimento. ¿Qué más? ¿Qué más? Algunos de los, ya les decíamos que pues el diagnóstico es meramente clínico, pero sí necesitamos interconsulta con el médico genetista si es que tenemos, obviamente, sospechas de padecer algún otro síndrome, porque recuerden que el 70% de las lesiones de paladar hendido en particular van a tener relación o una parte sindrómica. Los criterios de sospecha y envíos del primero a segundo nivel, pues se van a detectar durante la gestación y por lo tanto, pues obviamente hay que derivar a estos embarazos a un segundo nivel para obviamente, pues ya les platicaba, realizar un tratamiento temprano y obviamente multidisciplinario. Entonces, el tratamiento sería un tratamiento con el cirujano plástico. Les decía que a partir de las 5 semanas y antes de los 3 meses se debería de realizar la primera cirugía. Cerramos el labio de la manera quirúrgica, el paladar duro, se realiza una plastía de la punta de la nariz y después se realiza una segunda cirugía. Esa segunda cirugía se realiza del año al año y medio de edad. Esta segunda cirugía le ayuda a cerrar la parte del paladar y hacer una faringoplastía. Después, hasta los 6 u 8 años, se realizan injertos óseos alveolares. Esto sí está afectada la parte del reborde alveolar y sí hay retraso en la erupción. Y después, en la cuarta, se realiza una cirugía totalmente estética para colocar el septum o la parte de la nariz más superior, una septumplastía, rinoseptumplastía y una mentoplastía porque pues también tenemos dificultad para que haya un crecimiento adecuado de la mandíbula. ¿De acuerdo? Esto se realiza ya hasta de los 14 a los 18 años. Necesitamos, junto con eso, un ortodoncista, en particular pues un odontopediatra y un ortodoncista, quienes van a orientar a la mamá en cuanto a la parte de la alimentación, cómo se debe realizar el amamantamiento, cómo se debe de limpiar o los cuidados específicos de este obturador de Friedman,
realizar o hacer un registro de la clasificación de las fisuras palatinas, qué tipo de fisura, cómo se va a sellar y a cerrar quirúrgicamente, y obviamente pues tiene que realizar un diseño individualizado, la colocación y el control de esa aparatología que les decía que es el obturador de Friedman, previo al análisis y la relación de los segmentos para mejorar y obviamente para guiar el crecimiento del maxilar y la mandíbula. Otorrinolaringología, ya les platicaba, por las infecciones recurrentes, por estas infecciones óticas comunes, y por la parte, pues, terapeutas y psicólogos para ayudar en todo el aspecto psicosocial del niñito. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí del labio paladar hendido? No, No, doctora. doctora. Muy bien. Entonces, Entonces, su alimentación, doctora. ¿cómo? ¿Qué alimentación les dan a estos niños? Dependerá de cómo, de qué profundidad tenga en particular en este caso sería el paladar hendido, porque es el que nos ayuda a que pase el alimento. Al inicio, cuando se coloca el obturador, si se coloca el obturador, se puede llevar a un amamantamiento normal. Puede ser seno materno, puede ser biberón. El biberón, hay ciertos biberones que tienen literalmente el chupón, generando un tapón hacia la parte superior. Si no, ¿recuerdan la técnica que hablábamos cuando estaba la secuencia de Pierre-Robin? Que era una jeringa y se adaptaba un chuponcito. Sí, sí la vimos, ¿no? Aquí. Creo Que, que no. ¿no? No, no lo recuerdo. A ver, se los voy a poner. Espérenme. A ver, ahí ven esta. Que el tratamiento sería exactamente igual, porque lo que están ayudando aquí es a tapar justamente. Ahí ven la diapositiva. ¿Está? Sí. Sí, bueno. Aquí también tenemos esta Gracias. fisura palatina. Mande. Aquí está. Utilizamos una jeringuita. Se coloca un chupón al final de la jeringuita de 20 mililitros, se rellena. ¿Por qué pasa esto? Porque con la jeringa nosotros podemos controlar la presión con la que vamos a llevar el alimento, la leche. El chupón se va a colocar lo más posterior a la boca del bebé. Este chupón es alargado. ¿Para qué? Para que llegue y cruce toda la cavidad oral hasta llegar hacia casi la faringe. Y entonces se coloca el bebé en una posición, boca hacia arriba. Ay, se me fue la palabra. De cúbito, no. Bueno, paraditos, en semisentado. Está semisentado con la cabeza lo más recta posible para que el biberón entre y no pase la leche por todo el paladar. Entonces, se va generando o se va presionando con una presión constante, pero la jeringa está ayudando a que salga el líquido como más constante y con una presión mucho más o superior a un biberón o a o al seno materno. Al inicio, cuando tenemos nuestros bebés recién nacidos, se alimentan de esta manera porque el bebé no puede hacer la presión suficiente, ya sea con el chupón o con el seno materno, y no puede hacer la parte de succión, de jalar, porque no tiene la periferia de los labios completa. No se hace un buen sellado. Entonces, y además en este caso, como tenemos la glossoptosis, también vamos a hacer que la lengua está más superior, o se está eh, tapando, o sea, se está yendo hacia atrás. Entonces, tenemos que permitir que la lengua baje debajo de este chupón, y entonces, ahora sí, llegar hacia la parte de la garganta y llevar a ese grado la lechita. Al inicio se hace este tipo de alimentación. Después que se coloca el obturador, entonces podemos ayudar, si ya se colocó el obturador y aparte ya se hizo la cirugía de reparar el labio, entonces ahí sí ya podemos hacer un sellado completo, ya sea en el seno materno o el biberón, y entonces podemos empezar a ejercitar la musculatura. Por eso es importante la primera cirugía,
y se debe realizar lo más pronto posible, después de las 5 semanas, para que el bebé siga teniendo una buena nutrición. Entonces, ¿sí queda claro así? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, perfecto. Ahora sí, ¿alguien más? ¿No? ¿Nadie? Doctora. Muy bien. Bueno, entonces, Carla, Sí, sí, doctora. ¿me ayudas con síndrome de Patau, por favor? Sí. Gracias. ¿Me dicen si ya se ve la presentación, por favor? Sí se ve, compañera. Yo ya la ¿Sí? veo. Sí. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre el síndrome de Patau. Entonces, pues primero vamos a tener que este va a ser un síndrome cromosómico congénito polimalformativo grave. Va a tener una supervivencia que raramente va a superar el primer año de vida debido a la existencia de 3 copias del cromosoma 13. Como se ve en la imagen, esta es la imagen de un cariotipo. Señalado con la flechita se ven las 3 copias que están en el cromosoma 13. Este síndrome fue descrito por el doctor Klaus Patau en 1960 y es la trisomía menos frecuente después de la trisomía 21 y la trisomía 18. Su etiología, pues, puede ser por una no disyunción cromosómica que se da durante la meiosis. Esto en el 75% de los casos y proviene de un gameto materno en la mayoría de las ocasiones. Y aproximadamente un 20% de los casos que se presentan se deben a traslocaciones, principalmente es la traslocación robertsoniana, em, que bueno, es la de T del 13q14, que pues es el brazo corto del del cromosoma 13. De estas, solamente un 5% de estas traslocaciones es heredada de uno de los progenitores. Bueno, en su prevalencia vamos a tener que aparece en 1 de cada 12,000 nacidos vivos. Es más frecuente en las niñas y cuando se da en varones, estos sobreviven menos. La edad materna en la que puede aparecer este síndrome es entre 31 y 35 años. Y bueno, hablando de abortos, la tasa de abortos espontáneos es elevada y va a representar alrededor del 1% del total de todos los abortos espontáneos que se reconocen. Y bueno, debido a las malformaciones de este síndrome, la mayoría de los pacientes mueren al poco tiempo de nacer. El mayor porcentaje que se conoce es hasta antes de los 3 meses. Bueno, en su clínica pues vamos a tener que es un conjunto de malformaciones que van a permitir el reconocimiento de este síndrome al momento de nacer. Puede haber anomalías de las estructuras de la línea media que, bueno, esto puede ser holoprosencefalia, el labio leporino con o sin fisura palatina y onfalocele. Como se ve aquí en las imágenes, pues tenemos una imagen de un bebé con labio leporino. La de abajo también se ve como lo que ahorita nos mencionaba la doctora, de que llega hasta hasta las 2 narinas, o sea, es bilateral. También puede haber malformaciones cardíacas. La principal es una comunicación interventricular, polidactilia o pies zambos, que se ve en la imagen de abajo, que puede haber dedos extras en los pies o en las manos. Puede haber malformaciones renales, principalmente es agenesia renal o es displasia renal también. Criptorquidia en varones y útero bicorne en las mujeres, y también puede haber presencia de una arteria umbilical única. Bueno, hay otras anomalías que son menos frecuentes, pero igual pueden aparecer.
que son, puede haber hipertonía, hipotonía, agenesias del cuerpo calloso, hidrocefalia, ay, perdón, hay una falta de, dice hidrocefalo, pero es hidrocefalia, hipoplasia cerebelar, mielomeningocele, defectos en el cuero cabelludo, microcefalia, anomalía de Dandy-Walker, y también puede haber defectos oculares como ciclopía, como se ve aquí en esta imagen. Y también puede haber exceso de piel en la zona posterior del cuello debido a edema. Bueno, su diagnóstico en el primer trimestre es fácil de identificar por medio de una ecografía y también con la detección de marcadores cromosómicos. Y en el segundo trimestre, principalmente, pues es por un estudio morfológico. En los marcadores bioquímicos que se pueden estudiar para determinar si hay la presencia o no de este síndrome, pues está la hormona gonadotropina coriónica humana fracción beta libre y la proteína plasmática A asociada al embarazo. Por ejemplo, en las ecografías que se ven aquí en las imágenes, en la primera pues se puede ver un riñón displásico, en la de aquí abajo se puede ver en la 2 una ciclopía, arritmia y proboscide. Y en la 3 puede, es proboscide y Microcefalia. microcefalia. Sí. Bueno, para el gold estándar en el diagnóstico es el estudio del cariotipo. Esta prueba pues se va a realizar, puede ser en un feto vivo o en uno muerto. En el feto vivo se realiza mediante un estudio en la sangre venosa y en el feto muerto por medio de una punción cardíaca. Y también puede haber otros métodos de diagnóstico, como son las biopsias de vellosidades coriales, la amniocentesis, como se ven en las imágenes, y la funiculocentesis. Bueno, en el diagnóstico diferencial, pues se tiene que estudiar el síndrome de Edwards para descartar si no es este síndrome, porque comparte varios hallazgos clínicos. El síndrome de Meckel-Gruber, con el cual comparte la holoprosencefalia y la polidactilia, y con el síndrome de Pallister-Hall, con el que comparte las malformaciones renales principalmente. Bueno, en el pronóstico de este síndrome, pues es la principal causa del fallecimiento de los recién nacidos son las complicaciones cardiopulmonares que se ocasionan, y el 50% fallece durante el primer mes de vida y el 70% de los nacidos vivos ya ha fallecido antes de los 6 meses de edad. Y una supervivencia por encima del año de vida suele ser inusual. Bueno, el tratamiento pues requiere atención médica desde el momento del nacimiento, ya que dos tercios de los recién nacidos o de los casos obtienen puntuaciones menores a 7 en el test de Apgar al primer minuto del nacimiento, y conforme pasan los minutos pues va descendiendo obviamente esta puntuación. También se tiene que valorar en el momento del nacimiento si el paciente es apto o hay la posibilidad de realizar una reparación quirúrgica en el caso de las malformaciones cardiopulmonares. Y en los pacientes que suelen darlos de alta, que son los 2 tercios de los casos, precisan de atención especializada en el domicilio. Y ya, eso sería. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quién nos platicó? ¿Aurora? Sí, doctora. Gracias, Aurora. Bueno, entonces, vamos a platicar ahora del síndrome de Golden Heart, que es el que nos iba a exponer Carlos. Déjenme pongo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Muy bien. Bueno, el síndrome de Golden Heart también se conoce como síndrome óculo vertebral. Este síndrome es parte de las anomalías que afectan al primero y segundo arco branquial. Recordamos que entonces, ya no los estoy proyectando, ¿verdad? Acá están. El primero y segundo arco branquial, recuerden que, ¿dónde está? Aquí, ella. El primero y segundo arco branquial nos traen o nos desarrolla mandíbula, maxilar, el hueso cigomático, el vómer, el cartílago de Meckel, el yunque, el estribo, los músculos de la masticación, los músculos miloideo, vientre anterior del digástrico. Todas esas estructuras provienen de nuestro primer arco y del segundo arco, estribo, pues estiloides, todas las estructuras que ya vimos en la unidad 1. Entonces, vamos a encontrar que estas estructuras son las que están generalmente desarrolladas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, vamos a tener, no se ve nada. Vamos a tener problemas en el desarrollo. Déjenme ver, no era este de acá. Golden Heart. Bueno, vamos a tener alteraciones ¿ahí sí se ve? No. No. No, doctora. No, doctor. No, doctora, no se ve. Espérenme. Es que este no era el que estaba platicando. Este no es. Este de acá. Ok. Espérenme. ¿Dónde está? Estaba aquí. Ok. Aquí. Ese, ¿sí lo vemos? Sí, doctora. Sí, sí se Ok. ve. Muy bien. Entonces, vamos a tener que es este síndrome que habíamos platicado, que es el óculo aurículo vertebral. Entonces, nos va a tener afecciones, obviamente, en los... ay, caray, se quita. Esperen. Este no es. Es este. Ahí está. Entonces vamos a tener defectos en estas estructuras. Vamos a tener las causas no están todavía, sería idiopático, pero se relaciona con herencia autosómico dominante. También tenemos alteraciones en cuanto a ambiental, igual el PAX6, el MSX2 también está afectado. ¿Y qué es lo que vamos a tener como condición clínica? Una hipoplasia, que va a ser una hipoplasia unilateral de la mandíbula. Vamos a tener micrognatia, microftalmia, vamos a tener dermoides o vamos a tener colobomas y vamos a tener también problemas en la parte del crecimiento de la mandíbula, que sería la micrognatia, que yo creo que ya les platiqué. ¿Qué es lo que vamos a tener? Entonces, al tener una micrognatia vamos a tener una inclinación de las estructuras dentales hacia un lado. Esto también nos va a traer como condición, los ojos o el epicanto de los ojos va a ser mucho más profundo. Vamos a tener una cara como plana o achatada. Vamos a tener también escoliosis. Vamos a tener también alteraciones en la parte cervical. Y vamos a tener problemas o condiciones no faciales, vamos a tener problemas renales, vamos a tener también un síndrome, déjenme
acuerdo? Vamos a tener craneosinostosis, vamos a tener también problemas en el crecimiento del cráneo y en la parte de las anomalías auditivas vamos a tener también hipoacusia, y hipoplasia de la mandíbula que ya habíamos mencionado y problemas cardíacos. Estos problemas cardíacos son también resultado de alteraciones en los componentes de las válvulas cardíacas. Vamos a tener también problemas renales, ya les había mencionado. Y bueno, en este punto vamos a tener alteraciones, y en la parte de la craneosinostosis que ya les había mencionado. Clínica, vamos a hacer el diagnóstico meramente en la parte clínica. Podemos también realizar un ultrasonido, también a partir de la semana 12. Vamos a tener también que realizar radiografías y tomografías. En la tomografía podemos determinar la posición de la mandíbula, el crecimiento de la mandíbula y el tamaño o aumentado del tamaño del cráneo. Vamos a tener junto con esto problemas en la columna vertebral y por lo tanto la esclerosis, escoliosis, ajá, la escoliosis va a ser presente, o sea, va a ser presente, ¿de acuerdo? En cuanto al tratamiento, vamos a hacer un tratamiento de expansión, ya sea en la parte del maxilar y de la mandíbula. Vamos a tener también que realizar ciertas extracciones. Aquí también se coloca un aparato ortodóntico que se llama Hyrax y vamos a tener que realizar una cirugía plástica para ayudar a reposicionar la parte de la mandíbula que se llama técnica de Millar, bueno, con una técnica que se llama técnica de Millar, que nos va a hacer que nuestra mandíbula crezca y se expanda, como la similar o como la distracción ósea mandibular, que ya había platicado en la clase anterior. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, si ustedes se dan cuenta, les había platicado, el Treacher-Collins es uno de los síndromes que tienen relación, características fenotípicamente hablando similares. También tenemos el epicanto, también tenemos coloboma, también tenemos una micrognatia y por lo tanto tenemos problemas faciales parecidos. Aquí la diferencia será que tenemos también problemas cardíacos y también tenemos problemas en la parte auditiva. Igual el síndrome de Treacher-Collins también tenía defectos en la parte auditiva, aunque en este caso tenemos la parte de los síntomas cardíacos en particular, diferenciándolo de los demás. ¿De acuerdo? ¿Tienen una duda hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Ok. Bueno. Y entonces platicaremos ahora del síndrome de Sjögren. Sí, me toca a mí el tema. Ok. ¿Listo? ¿Ya sé mi presentación? Sí, sí se ve. Ya la vemos. Ok. Bueno, yo les voy a hablar del síndrome de Sjögren. Vamos a ver el concepto, la epidemiología, la división, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, como concepto tenemos que este va a ser un trastorno autoinmune que va a estar caracterizado por la sequedad en ojos y en boca. Puede ocurrir con otros trastornos autoinmunes como son la artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, entre otros. Básicamente, pues es una exoquinopatía inmunitaria. Va a haber insuficiencia de las glándulas, tanto de las salivales como de las lagrimales. Y bueno, nos va a generar los problemas que genera este síndrome, que veremos más adelante. En cuestión de epidemiología, tenemos que es más frecuente en hombres que en mujeres.
con una de 9-1, en que es mayor en las mujeres que los hombres. Se encuentra en los grupos de edades más frecuentemente entre los 20 y los 30 años, y también tenemos otro grupo que es de los 50 en adelante. Su prevalencia va a ser de 0.5%, y esta va a ser de las enfermedades que va a estar dentro del top 3 de las enfermedades de tumores más frecuentes que se dan. Dentro de su... Bueno, tenemos que se divide en primaria y en secundaria. La primaria no va a estar asociada a ningún tipo de enfermedad previa, y la secundaria sí va a estar asociada a enfermedades como son el HIV, el lupus, la artritis, la esclerodermia, entre otras enfermedades que pueden tener de carácter autoinmune. Como fisiopatología vamos a tener que ver una infiltración de linfocitos T y linfocitos B. Bueno, estos van a secretar citoquinas proinflamatorias, va a haber autoanticuerpos, y bueno, estos nos van a generar problemas en las glándulas, porque van a destruir los acinos, van a generar inflamación, y van a generar que estos tengan una insuficiencia, y por esto pues no van a estar generando como tal o la saliva o la lágrima o lo que tengan que generar las glándulas exocrinas, dependiendo del caso. Dentro de la clínica, pues bueno, vamos a tener que de los principales síntomas que vamos a tener va a ser la resequedad ocular y la resequedad de la boca. Bueno, dentro de la resequedad ocular, pues vamos a tener también que nos va a generar el ojo rojo, nos va a generar fotofobia, nos va a generar sensación de arena en los ojos, así como ardor también. Dentro de la boca seca también vamos a tener muy comúnmente la generación de caries, porque pues al no haber la suficiente saliva, pues se nos va a generar este problema. También vamos a tener que haber una inflamación de las glándulas, mayoritariamente va a ser de la parótida, y vamos a tener disfagia, debido a que pues no hay saliva, entonces para tragar va a ser algo complicado. También para hablar, estas personas luego tienen la voz muy ronca, van a decir que también les cuesta trabajo hablar, porque pues como saben, cuando seca la boca es difícil seguir con las palabras. Dentro de los problemas extraglandulares vamos a tener la artritis, Raynaud, linfoma no-Hodgkin, enfermedades pulmonares como fibrosis, alveolitis, algún derrame pleural. También vamos a tener problemas en el hígado y problemas renales. Estos van a ser los que nos van a dar un peor pronóstico de la enfermedad, ya que esto nos generan que la enfermedad se vuelva complicada. Los primeros, que son glandulares, sí son algo molestos, pero son muy tratables y no nos generan tanto problema. Para el diagnóstico, pues bueno, vamos a tener la prueba de Schirmer, que va a ser básicamente aquí la primera, que se ve el ojito. Le van a poner este papelito, y dependiendo de hasta dónde moje, vamos a tener que hay una insuficiencia, que hay demasiada lágrima, o está normal. Bueno, también tenemos que vamos a hacer una cialometría. Vamos a ver respecto a algún estímulo o sin el estímulo, cuánta saliva segrega nuestro paciente. También vamos a hacer una biopsia de las glándulas para observar si hay algún infiltrado, si hay algún problema ahí dentro de la biopsia en las glándulas. Y bueno, también tenemos la cielografía, que vamos a hacer una radiografía básicamente con un medio de contraste, y vamos a poder observar las glándulas. Como tratamiento, pues va a ser principalmente sintomático. No tenemos algo que nos cure este síndrome, por lo menos hasta ahorita, entonces nada más vamos a tratar lo que nos genera problemas, con lágrima artificial, saliva artificial, teniendo bien hidratado al paciente, decirle que esté tomando constantemente líquidos, pues para que la resequedad se pueda compensar de alguna manera. También le vamos a decir que va a tener que tener mucho cuidado con su higiene bucal, porque pues como no tenemos la saliva, es muy propenso a generar caries, y estas pues pueden agravarse de manera muy rápida. También es recomendable decirle al paciente que mastique chicle sin azúcar, que coma algún caramelo, esto para ir estimulando la segregación de saliva,
En caso de resequedad vaginal para las mujeres, pues vamos a tener que algún lubricante para estos problemas. Y bueno, ya si se acompaña de alguna otra enfermedad autoinmune, como es el lupus, como es, no sé, la artritis, pues bueno, vamos a dar la hidroxicloroquina, que esto nos va a ayudar también a los problemas que nos genera. Muchas gracias. Y bueno, como adicional, un estudio reciente que se hizo en Puerto Rico indicó que los niveles bajos de C3 y C4 en sangre pues nos van a indicar una mayor probabilidad de que se complique esta enfermedad, ya que, bueno, de que haya problemas también extraglandulares, como son los problemas en el pulmón, como son en el hígado, como son en el riñón, y bueno, se van a asociar a una mayor actividad de la enfermedad y a mayor daño de la enfermedad. Y ya sería todo. Ok, muchas gracias. Ah, está sencillo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro y Carla. Muy bien. Bueno, la siguiente clase vamos a continuar con Denise, Daniela y Enrique. Nos van a exponer las siguientes clases, ¿va? Entonces, Denise nos va a hablar de glositis romboidea media. ¿Puede repetirlo, doctora, por favor? Glositis romboidea media. Gracias. Daniela nos va a hablar de quistes odontogénicos. ¿Eso es para mí, doctora? Daniela, sí. Neri Robles, Salma, Daniela. ¿Lo podré repetir, doctora, por favor? Claro, quistes odontogénicos. Ok, gracias, doctora. Y Luis Enrique nos va a hablar de angina de Ludwig. ¿Angina de qué? Ludwig. Ludwig. Ajá. Ok. ¿Sales? Bueno, la siguiente semana terminamos. Bueno, seguimos con las clases. ¿Alguien tiene dudas? No, doctora. Muy bien. Bueno, entonces la siguiente semana terminamos. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego, doctora, que Doctora, tenga hasta buena. luego. Gracias, doctora.